Dicen que entré en contacto con el aire del planeta Tierra a las 6:15 de la mañana del día 26 de abril de 1975, después de pasar 9 meses en la nave madre. Llegué como todos, desnudo. En este año lanzaron los primeros pañales descartables en Brasil. Entonces, desde los primeros días en el planeta, yo empecé a llenar mi línea del tiempo con lo que nosotros llamamos basura. El concepto de usar y tirar es una constante. Usar y tirar. Pero ¿para dónde? ¿Hacia dónde tiramos si vivimos en el mismo planeta? Este foro está en un ojos burgueses como los míos. Puede ser un barrio, un país periférico, y muchas veces este material termina en las manos de personas en condiciones miserables. Actualmente hay más de 3.000 basurales en Brasil. En el 2003 inicié la investigación de aire y reflujo, en que pasé 7 días recolectando mis desechos. Yo guardaba los envases de todo lo que consumía en un impermeable transparente diseñada por una artista plástica. Más que tener la noción de lo que una persona genera de residuos en una semana, esta performance pretendía revelar lo que normalmente se esconde. Esta acción se repitió algunas veces a lo largo de los años, con otras personas y en territorios distintos como Barcelona, Nápoles, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Los impermeables se utilizaron en escuelas, bibliotecas, centros culturales y empresas como una herramienta para la educación ambiental. En el 2019 yo realicé la performance en Belo Horizonte. El impermeable terminó con 20 pañales descartables que usó mi hijo Martín, que tenía 2 años. En la Río Más 20, en 2011, participé de un ritual y usaba este impermeable. Me di cuenta de que el futuro pasa por la ancestralidad y por la acción en el presente de los pueblos de la selva. Entendí que nuestra idea de progreso es atrasada, que los indígenas están muy, muy adelante de nosotros y que en la naturaleza todo es circular. Hoy, después de casi 20 años, revisité el material que yo acumulé durante una semana en mi primera performance en el 2003, como el que mira una cápsula del tiempo. Cuando yo entregue mi cuerpo al piso, digamos, eso va a estar en el planeta durante cuánto tiempo. Ya es hora de que cuidemos de nuestra sombra. El océano va a tener más plástico que peces y este plástico ya está en nuestra sangre a través de micropartículas. Yo me recuerdo el de la famosa carta del presidente, de un cacique y de los versos de Caetano Veloso. En lo que aquel momento se revelará a los pueblos, sorprenderá a todos, no por ser exótico, pero sino por el hecho de que siempre estuvo oculto, cuando siempre habrá sido lo obvio. Mais dia começando. Un día más que se inicia, una oportunidad de reciclar las ideas. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas
Bienvenidos a todos. Muy linda la intervención del artista brasileño Peripani. Bueno, es una intervención que se creó especialmente para esta tercera edición del Foro Internacional de Logística Reversa, ISG, y es una intervención que nos trae una provocación urgente sobre los residuos urbanos, pero que también nos hace pensar que este tema no es un tema que está separado de nuestra existencia, de las reflexiones que hacemos todos los días. ¿Quiénes somos? ¿Qué mundo queremos dejar a los que vienen? Excelente que estamos juntos. Yo soy Adriana Couto y es un placer estar aquí en este espacio de discusión y reflexión sobre un tema tan importante. Bienvenidos. Vamos a empezar este evento que es 100% gratuito, es online. Yo estoy en San Pablo y hay gente de varias partes del país y hay muchos cielos distintos hoy que nos cubren. Bienvenidos a este evento que nació con el objetivo de conectar y unir diversos especialistas, distintos lugares del mundo para que podamos entender nuevas perspectivas, para que podamos mirar a las prácticas inspiradoras, los ejemplos que nos pueden traer luz, luz para nosotros, pero también luz para una comunidad, para el mercado, un mercado que está buscando construir una economía un poco más circular, de una economía circular, un poco más, no, una economía circular, muchas veces a partir de la exposición de los problemas causados por el hombre en la naturaleza, finalmente nos damos cuenta e impactamos a las personas. Sin embargo, el enfoque aquí es la problemática de las soluciones para las problemáticas de los envases. En el 2022, el Foro Internacional de Logística Reversa, IESG, va a áreas como la reutilización, el reciclaje, también las soluciones para los envases. Tenemos que pensar esto, además de iniciativas innovadoras. Vamos a observar a las personas que están pensando, iniciativas que miran a las personas y también a la sigla ISG y las cuestiones sociales y ambientales que está en la sigla. Tenemos que tener una solución integrada para un problema y para nuestra naturaleza. Estamos aquí viviendo la posibilidad de tiempos de regeneración, no solo de preservación. Bueno, un mensaje antes de empezar la primera charla y después la primera mesa que va a hablar sobre reciclando el futuro de las aguas. Qué excelente poder hablar sobre esto. Quiero lanzarles unos mensajes. Este evento, como saben, tiene traducción simultánea, inglés y español, y para que puedas activar la función, tenés que hacer clic en los iconos que están ahí abajo en la pantalla. Tenés que elegir en qué idioma querés seguir nuestro diálogo y estaremos conectados. Pueden enviar las preguntas a nuestros invitados con el icono de preguntas que está a la derecha de tu pantalla. Nosotros vamos a responder algunas de estas preguntas al final del panel. Bueno, vamos a pensar juntos entonces. Es excelente estar en el foro que está abierto para que podamos pensar juntos. Tu participación va a ser muy importante. En un ratito tenemos Carlos Burli, Porán Potiguari, Gustavo Vienesi, que van a hablar sobre el futuro de las aguas, un encuentro entre estas iniciativas distintas que tienen un propósito común. Antes quiero convocar aquí para dar las bienvenidas Marcos Matos, que es director de marketing ventas en Neurociclo, para charlar un poco más con nosotros. Buenos días, Marcos. Un placer estar acá con vos. Hola, Adriana. Buenos días. Muchas gracias por la introducción. Un honor estar aquí. En primer lugar, antes de empezar, quería dar el buen día, Brasil, Chile, América, Europa y para todos del mundo que está viendo nuestro evento, que como dijiste va a ser un éxito.
Me gustaría también agradecer a todos, todas y todes aquí en nuestro primer día del Foro Internacional de Logística Reversa y ISG. Algo que vimos es interesante mencionar es que estamos en la tercera edición de este evento, un evento que nació en el 2020, celebrar las buenas prácticas y compartir experiencias interesantes. Y sabemos que resolver problemas ambientales sociales es muy complejo. No existe una solución única. Es por eso que creemos en el colectivo, en traer soluciones, hacer intercambio de conocimiento, construir o pensar en resolver el problema de una forma sistémica. Y nosotros creemos que hacer esto juntos es mucho mejor que la frase, ¿viste? Como dice la frase, juntos vamos más lejos. Esta edición del foro es especial porque todos los encuentros, diálogos que empezamos hoy, vamos pensando para incitar la transformación, el cambio a través de la discusión de diferentes soluciones. Y hoy tenemos, o todos los días del evento, tenemos investigadores, empresas, instituciones, personas que harán un llamado a la acción. Yo estoy tengo algo nuevo para presentar. El mundo será un lugar mejor para las próximas generaciones cuando nosotros nos movamos para crear un presente y un futuro más sostenible, porque una definición que me gusta mucho de sostenibilidad es que tenemos que dejar un mundo mejor o igual al que encontramos cuando llegamos en este mundo. Algo interesante de mencionar también es que este foro es muy importante para nosotras de EU Reciclo. Para nosotros es un placer compartir esto porque nosotros vamos a encontrar personas, gente que quiere hacer la diferencia. Y voy a pedir a Chris compartir una breve presentación nuestra para pasar algunos mensajes rápidos. Después devuelvo la palabra a Adriana. Chris, por favor. Excelente. Bueno, yo creo que la primera cosa interesante acá de mencionar, a veces viendo el video de Peri, vemos la cantidad de residuos que generamos y no tenemos la noción de la cantidad de residuos que generamos en todo el mundo. Sabemos que generamos por día, por año, por mes. Yo siempre hago esta pregunta, ¿cuánto es lo que generamos de residuos? Tenemos 2,5 mil millones de toneladas de residuos sólidos que se producen en el mundo todos los años. Esto da 350 millones de en África y Asia es entre 350 y 400 mil elefantes. Lo que generamos de residuos es 1000 veces la cantidad de los elefantes que viven en la Tierra actualmente. Y en Brasil, para que tengan un contexto, el 90% del residuo es recolectado. Sin embargo, solamente el 3% es reciclado. Entonces, ya que las tasas de reciclaje en Brasil son bajas y vemos que otros lugares tienen mejores tasas, por eso nació Eu Reciclo. Nuestra misión es elevar las tasas de reciclaje en Brasil. Este sueño se expandió, llegó a Chile y vamos a llegar a otros lugares. Bueno, un país como España, por ejemplo, que tuvo una transformación en 1998, tenían 5% de tasa de reciclaje, hoy tenemos 3%. Y fue interesante porque ellos pasaron por esta transformación. Estudiamos entonces qué fue lo que sucedió en la década del 90 y los años 2000 y vimos que hubo una ley que ayudó a hacer una transformación económica en esta cadena. Entonces, es una industria que no era desarrollada y pasó por un proceso de desarrollo. ¿Y por qué ellos consiguen y nosotros no? Próximo.
Bueno, y tenemos ahí dos conceptos que importamos estos dos conceptos, que es el certificado de reciclaje y la compensación ambiental. El certificado de reciclaje es un instrumento financiero que va a ayudar a hacer la cadena del material viable. Las empresas pagan por el servicio ambiental y el dinero va a cooperativas y operadores y esto va a ayudar a desarrollar la cadena y la compensación ambiental, un concepto que garantizamos que la misma cantidad de envases que lanzamos en el medio ambiente va a ser reciclado. Entonces, si yo puse 1.000 toneladas de papel, garantizamos 1.000 toneladas de papel para reciclaje y esta sonrisa en la etiqueta, para hablar un poco de las cosas que estamos mostrando aquí, quería resaltar un poco de nuestro impacto. Ya hicimos más de 23 millones en términos de inversión para cooperativas y operadores, las centrales de triaje. El año pasado, más de 10 millones. Ya compensamos más de 400.000 toneladas desde cuando empezamos. El año pasado fueron más de 200.000, un número muy interesante. Para que tengan una idea, una botella de agua mineral de 500 ml pesa 16, 17 gramos. Una tonelada de estas botellitas son 60.000 botellas. Si una tonelada es 400.000 toneladas, es un absurdo. Entonces, no es solo plástico, también está papel, vidrio y metales, pero en número muy, muy elevado. Tenemos que garantizar que estas empresas, que tienen más de 6.000 empresas, están con nosotros y sabemos que nuestro papel es muy importante para la sociedad. Tratamos de divulgar prácticas sostenibles y tenemos todo el Brasil, más de 12.000 CNPJs, o sea, eh, tenemos también alianzas con más de 180 centrales de triaje en Chile y Francia. Bueno, y antes de agradecer algunos ejemplos de cosas interesantes del año pasado y este año, fuimos la primera empresa que consiguió traer vidrio del Amazonas, el estado de Amazonas. Entonces, antes el vidrio allá era, digamos, enterrado. Entonces, trajimos para acá, para San Pablo, para reciclar. Entonces, ayudamos a estructurar la cadena de vidrio en Mato Grosso do Sul y en otros lugares de Brasil. Y hoy eh, hay muchas familias, 6.000 familias que se benefician con esto. Entonces, estamos haciendo muchas cosas interesantes. Antes de agradecer entonces, Cris, puedes sacar la presentación. Ya paso la palabra a Adriana. Y para finalizar, hablamos un poco que tenemos mucho, nos enorgullecemos de lo que hacemos, pero sabemos que tenemos que hacer más. El planeta está atravesando un momento complicado, complejo. Tenemos que ayudar la cadena del reciclado para que haya un crecimiento sostenible, pero también tenemos que aumentar las tasas de reciclado en Brasil y en el mundo, y hacer esto es muy importante para nosotros. Hay una frase que me gusta mucho, que es del fundador Bobby Hunter, que habla algo como: no me juzgues por lo que pienso, hablo, escribo, sino por las cosas que yo hago. Entonces, nosotros pensamos en los resultados de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante. Yo creo que esto es una energía que nos va a ayudar a ir más lejos. Entonces, entendemos que estamos cumpliendo, con nuestro compromiso con la sociedad y lo que es interesante es que no podemos eh, olvidarnos de que nada de lo que alcanzamos lo hubiéramos hecho sin nuestros aliados. Nosotros creemos en la cooperación y operadores que son los héroes del reciclado. Y tampoco puedo olvidarme de nuestro equipo que está ayudando
en el día a día a construir esto. O sea, por ejemplo, los que están haciendo este evento. Entonces, para finalizar, este foro es para todos. Vamos a aprovechar, a divertirnos, a reflexionar. Dejamos esta invitación para disfrutar de esta energía de transformación. Como mencionó Adriana antes, y Peri en su video, un poco de regeneración. Vamos a unir estas fuerzas. Y citando otra vez a Peri, que él mencionó el tema del cacique Siato, que dice, lo que ocurre en la tierra, digamos, afectará a los hijos de la tierra. Yo quiero dejar una reflexión. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer de buenas cosas que van a suceder en nuestro hogar, en nuestro planeta? ¿Qué es lo que podemos hacer para que las buenas cosas sucedan en nuestro planeta? Al final esto va a suceder sobre nosotros, o sea, va a afectar a nosotros y a nuestros descendientes. Voy a devolver la palabra a Adriana y que todos tengan un excelente evento. Muy bien, Marcos, gracias, gracias por tu participación de apertura. Un mensaje para pensar y reflexionar, un ejemplo de cómo el mercado, la cadena puede ser más fuerte, puede atraer más gente y podemos tener más personas involucradas. Estamos juntos para comenzar nuestras discusiones. Pueden hacer preguntas a nuestros invitados especiales, a nuestros oradores. Al final del panel vamos a juntar las preguntas, las reflexiones para discutir un poco más. Así que con estas reflexiones en este tercer foro internacional de logística reversa, el tema es agua, reciclando el futuro de las aguas, que es un tema muy importante que tiene muchos brazos. Podemos hablar de nuestros ríos, los ríos de todo el mundo. Podemos hablar de alcantarillas, comunidades en la ribera de los ríos. Podemos hablar de fauna, océanos, fauna marina. Esa conexión nuestra con las aguas. Tenemos perspectivas diferentes, proyectos diferentes para hacernos pensar sobre esto. Quisiera llamar aquí para su primera presentación. Quiero decirles que vamos a tener Carlos Burle, Porán Potiguara y Gustavo Veronesi. Cada uno de ellos va a hacer una presentación antes de que los juntemos a los tres para consideraciones finales. Voy a pedirle a Gustavo Veronesi, que es coordinador de la causa Agua Limpia y del programa Observando los Ríos de SOS Mata Atlántica. Es geógrafo, educador, ambientalista. Hace mucho tiempo, más de 20 años, y en organizaciones del tercer sector, siempre desarrollando y aplicando prácticas de educación ambiental. Ha coordinado otros institutos en la formación de profesores y en esta coordinación de los grupos de monitoreo aquí de SOS Mata Atlántica, nos puede contar un poco sobre ese proyecto y los resultados. Gustavo Veronesi, bienvenido a este foro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes, buenas noches. Agradecimiento especial a Cris, que nos ha invitado a ser parte de este evento, a estas reflexiones, a esta conversación que es urgente, necesaria y muy importante. Voy a hacer una presentación aquí, voy a compartir mi pantalla. Y para comenzar, me parece muy bueno empezar con este proyecto porque he tenido la oportunidad de participar de la experiencia. Hace unos 10 años vi la experiencia de Flux y con una semana estuvimos recolectando residuos y es impresionante porque si bien soy ambientalista, estoy en esta causa hace mucho tiempo, hacemos una recolección selectiva y aún así la cantidad de residuos que se generan cuando paramos para pensar y pensamos en reducir el consumo de empaques es absurdo, es increíble. Fue una experiencia muy sensibilizadora para mí de observar lo que hay una semana, dejar guardado eso. Fue una experiencia muy buena y fue muy bueno comenzar el evento con esa experiencia muy interesante, muy educativa, muy reflexiva
y nos hace pensar en nuestros patrones de consumo. Antes de empezar mi presentación sobre este tema, quisiera presentar un poco aquí la mata atlántica o el bosque atlántico, en el que viven más de 145 millones de brasileños de Río Grande del Sur hasta Río Grande del Norte, donde está la producción económica, industrial, agropecuaria de servicios en Brasil. Es un patrimonio nacional y que está en constante riesgo. Hoy tenemos solo 12,4% del área original. Se lanzaron los datos referentes a la conservación de la mata atlántica y son datos nada animadores. En el periodo de 2019 a 2021 aumentó 66% el índice de deforestación. Si lo comparamos a 17, 18, fue el menor periodo, aumentó casi 100%. Así que estamos en constante atención a este lugar tan importante, con diversidad tan importante y que continúa siendo amenazada. Deforestada para nuevas actividades industriales y para urbanización. Gran parte de la población brasileña vive allí, la producción industrial está allí. Entonces es un tema que no es de las generaciones futuras, es para nosotros mismos. Estamos en riesgo en el planeta porque no podemos dejar esto para después. Nada de esto puede quedar para después. Aquí tenemos el historial de degradación de la mata atlántica desde la colonización europea hasta la urbanización de hoy, pasando por el ciclo de la caña de azúcar, monocultura del café, industrialización y hasta hoy continúa siendo, aunque es una mata que nos da muchas cosas importantes como un clima regular. Para entender este bioma tan maltratado, en 2016 surgió SOS Mata Atlántica con la misión de inspirar a la sociedad de la defensa de la Mata Atlántica. 27 de mayo es el Día de la Mata Atlántica. Así que ahí vamos a estar celebrando el Día de la Mata Atlántica. No hay mucho en realidad que celebrar, pero pensamos en qué podemos hacer para ahora, porque las acciones tienen que ser inmediatas, no se pueden postergar más. Nuestras causas están orientadas a emergencia climática como un paraguas de este tema, y también tenemos grandes cuestiones que son la restauración forestal, áreas protegidas, el cuidado que hay para mejorar la cobertura forestal. Lo ideal sería que tuviéramos 30% de la mata atlántica constituida y hoy es poco más de 2%, así que hay un gran trabajo de restauración forestal. Y la causa agua limpia, que está desde 2002 y que en la mata atlántica se trabaja desde el comienzo de la década de los 90. SOS trabaja en este tema, en descontaminar los ríos, también movilizar y comprometer a la sociedad. El objetivo es intervenir también en políticas públicas en cuanto a la mata atlántica, y en nuestra causa agua limpia, lo que más queremos es acabar con los residuos clase 4, con las leyes clase 4, una resolución que establece las clases de agua, especial hasta clase 3, tanto para agua salada como soluble, y solo el agua dulce puede ser agua clase 4. Y esta ley define el tipo de agua de una laguna, de un río. Y una cosa es lo que tenemos y lo queremos tener. Entonces, cuando tenemos un río clase 4, no podemos esperar mucho de él. Sí puede tener, por ejemplo, 2 partes por millón de oxígeno, y en otros tipos de agua se espera un mínimo de 5. Dentro de esa agua tenemos el objetivo observando los ríos desde la década de 90. En el río Tieté, con el objetivo de movilizar a la sociedad, hacer algo por el río.
y recolectamos más de 1 millón de firmas para la limpieza del río Tietê. ¿Y cómo podemos seguir este trabajo de cañerías por debajo de la tierra, haciendo todo un acompañamiento público de eso? Pensamos que la mejor forma de entender cómo descontaminar un río es observando el río, observando Tietê. Entonces, esa es la metodología. Los parámetros son para sintetizar esto. Cualquier persona podría hacer análisis de agua, son grupos voluntarios. Y empezamos el trabajo de observar el río Tietê. En 2015 comenzamos con un grupo y empezamos a expandirlo a todos los estados brasileños con Mata Atlántica y lo llamamos Observando los Ríos. Esta es una metodología de educación ambiental, movilización social, ciencia ciudadana y también intervención en políticas públicas. Son grupos voluntarios que mensualmente analizan la calidad del agua en determinado río o punto y los datos se registran en cada punto de monitoreo. Entonces hay una generación de datos por la sociedad para la sociedad y una vez por año copiamos esos datos para mostrar cuál es la percepción de la sociedad en relación a la calidad del agua. Con esta información, a partir de 2015, los estados brasileños que tienen Mata Atlántica, hoy son más de 250 grupos de voluntarios que monitorean más de 300 puntos de análisis, 250 ríos en 118 municipios. Es una red de 3.000 voluntarios, personas que dedican su tiempo, su talento para cuidar del agua, para generar esos datos. Sobre algo que muchas veces pensamos, ¿está sucio o no está sucio? ¿Por qué? ¿Cuáles son los componentes que hay dentro del agua que la hacen diferente? Que tenga una calidad buena, mala, limpia o no. Vimos esos datos y normalmente hacíamos reuniones presenciales, íbamos a los estados, teníamos educadores que movilizaban toda esa red de voluntarios. Y la idea siempre era estar en los estados, conversar, intercambiar ideas, inspirarse mutuamente. Y durante la pandemia, los grupos dejaron de ir a terreno por un buen tiempo. Tuvimos una caída en los análisis porque las personas no podían salir de casa. Y no podía, ¿por qué? Para analizar el agua del río había que salir de casa. Pero para no perder esa movilización, esa red, empezamos a hacer encuentros nacionales virtuales que fueron muy ricos, porque la percepción de los grupos allá en Ceará, Río Grande del Sur, Bahía, Minas Gerais, donde fuera, la percepción era la misma, que aún con una calidad regular, buena o mala, algo que le molestaba a los grupos era la cantidad de residuos en el agua, que era un parámetro que medíamos. Los residuos en el agua, había otros parámetros, temperatura, pero residuos sólidos en el agua era algo que observábamos también. Recordando que en la metodología hay una parte que es de percepción, y este era de percepción, con un equipo técnico y también con un equipo de voluntarios. La cantidad de residuos en nuestra agua. No me gusta decir nuestra agua porque es una sola que está siempre en ciclo. Todo está en ciclo en la naturaleza y el agua es una sola, es la misma y tenemos que cuidar de ella como ella es una sola. Y en relación a esta hora también es una sola. La que corre en nuestras cañerías, en las plantas, la que está en la naturaleza, toda es una sola agua. La cantidad de residuos les molestaba mucho y la idea que tuvimos en estos encuentros virtuales fue hacer un trabajo para medir la cantidad de residuos que caen en nuestros ríos, porque se habla mucho, se tienen muchos datos en relación a lo que está en el océano, pero ¿cómo llega al océano? ¿Nace allá? ¿Brota del agua? No, viene del continente y principalmente a través de los ríos.
Entonces, con eso ya comenzamos a entender el concepto. Todo lo que se arroja en el río, en el agua, va a caer en el océano. Ideográficas tiene que ver con la posición de la Tierra, porque si uno tira algo en la calle, va a caer después finalmente en fuentes de agua. Entonces quizás yo no estoy lanzando un residuo directamente en el mar, lo puedo lanzar en cualquier otro lugar, pero va a llegar al mar. Eso es para que entendamos el impacto de los residuos en el agua con el apoyo de IP en relación al residuo plástico. Entonces necesitábamos entender lo que estaba pasando. Gustavo, no quiero interrumpir tu presentación, pero necesito pedirte, por favor, que hables más despacio para ayudar a nuestros traductores en cabina, por favor. Un poco más despacio por causa de la transmisión, para que no se pierda lo que estás diciendo, pero estamos aquí contigo, solo para que nos conectemos mejor. Estás hablando del proyecto Ríos sin Plástico. Solo no quiero pasarme del tiempo y no. Mira, sí, no importa si pasas un poco, pero bien, bien, gracias. Ahí tomamos la idea de vamos a medir la cantidad de residuos con el río. Pensamos en el inicio de nuestra historia. ¿Cómo pensamos en el río Tietê inicialmente? Escogimos el Parque de Labras, una ciudad a unos 50 kilómetros de São Paulo, la ciudad de Salto. Hay un parque bonito, hay una hidroeléctrica, una de las primeras plantas hidroeléctricas de Brasil, que se localiza allí en ese Parque de Labras. Es una cantidad absurda de residuos que hay allí. Y la ciudad de Salto siempre ha sufrido por la contaminación que viene de la región metropolitana de São Paulo. Entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo pensamos en hacer eso? Hacer una ecobarrera. Tenemos un voluntario nuestro, Diego, que hizo una ecobarrera con unos sacos plásticos y pensamos hacer eso en el río Tietê. Pensando primero en esta cuenca, hicimos un proyecto piloto. Nuestro trabajo no es exactamente de residuos sólidos, es agua, pero la idea es tener un impacto en el agua. Entonces vamos a pensar primero en el residuo para poder entender, hacer un diagnóstico, un levantamiento, una cuantificación, llevando ese residuo a reciclaje. Primero, ¿se puede sacar el residuo plástico de un río sucio que está muy sucio? No solo en ese lugar. El río Tietê está contaminado específicamente en ese trecho. Entonces, la pregunta es, ¿habrá posibilidad de reciclar el material que está en un agua tan contaminada como esa? Entonces, trajimos cooperativas, recicladoras de plástico, para que dijeran si se podía. Dijeron, y lo hicimos. Contratamos una cooperativa, ya fuimos recolectando el residuo y ahí pensamos, vamos a hacer una ecobarrera en el río Tietê. En agosto del año pasado hicimos la instalación. Una instalación hecha con alambres de acero, con bolas plásticas de 50 litros que han sido recicladas. Las reaprovechamos y compramos para hacer esta ecobarrera más de 100 metros entre los márgenes del río. Y con eso hicimos esa primera acción. Y en un comienzo recolectamos 3 sacos de 1000 litros de residuos plásticos. Y al final del mes, después de un mes de instalar la barrera, la compañía de energía que opera en las represas más hacia arriba abrieron la represa de Pirapora y vino un tsunami de agua y residuos
hacia abajo. La fuerza fue tan grande que reventó nuestra estructura. Y observamos que infelizmente ese impacto de casi 300 kilómetros, la apertura de esa represa que fue criminal, irresponsable, con una muerte de peces, de ríos afluentes que trataban de salvarse, y el tsunami reventó nuestra barrera. Y ahí vimos que en realidad tenemos que hacerla de otra manera, de repente en otro lugar, en un río tan turbulento como Tieté. Y entonces pensamos en hacerlo en otro lugar. Y ahí empezamos a hacer estos trabajos de limpieza que había en la margen del río. Y lo primero que hicimos fue rescatar 600 kilos de residuo, 460 solo de plástico que podían ser reciclados, 100 kilos de plumavit o isopor, porque tenemos que parar de usar eso porque no se puede reciclar, tenemos que dejar de usar plumavit, empaques de plumavit al máximo y 38 kilos de diversos materiales. Foi o primeiro diagnóstico que a gente. Mas devido a essa situação e para não ter outra situação de abertura de barragem, quebrar tudo de novo, arrebentar nossa barreira, né? Esqueci de falar, todo esse material foi doado para a COBES, né, a Cooperativa de Reciclagem de Boa Esperança, lá da cidade de Salto. De la ciudad de Salto. 40 familias que trabajan y viven de este material. Es un trabajo muy bonito, tienen una cooperativa muy bien organizada y estructurada y aceptaron recibir este material para, digamos, posterior generación de renta para estas familias. En diciembre del año pasado decidimos montar una segunda ecobarrera, un río con menos agua, con menos corriente, también un río con menos ancho. Y montamos el mismo tipo de estructura con los tambores de plástico, cable de acero, hicimos la misma estructura. Esta estructura nos la robaron directamente en una semana, sobre todo por el cable de acero, creo. Y nosotros tuvimos que buscar los tambores en terrenos cercanos. Entonces es difícil intentar trabajar así. Nuestra idea no era recolectar residuos en el río, nuestra idea era mostrar que el residuo no tiene que llegar al río. Nosotros tenemos que cuidar este material y ahora estamos tratando de hacer otras formas de trabajo, pero el mensaje que dejamos es, en primer lugar, es una responsabilidad compartida. Hoy, desafortunadamente, digamos, la responsabilidad queda en las manos del ciudadano y las municipalidades tienen que hacer la recolección y llevar al lugar adecuado. Pero el que paga es el ciudadano, la ciudadana que paga con sus impuestos. Entonces, el generador de residuos no tiene mucha responsabilidad. Ellos producen el material y entonces no se está poniendo en práctica el tema de, digamos, del cuidado mutuo. Nosotros no tenemos que recolectar residuos en el río, en el mar. Tenemos que dejar de lanzar residuos. Tenemos que cobrar de las empresas productoras y nosotros ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, no solo llevar al reciclado. Tenemos que rechazar los residuos, los empaques. Si podemos llevar nuestra, digamos, nuestra bolsa, nuestro bolso para la bolsita de plástico es terrible. Hay muchos otros materiales plásticos que usamos en nuestro día. No quiero demonizar el plástico, pero deja residuos por muchísimos años, como mencionó Peri a principio del evento. Ya tenemos estas micropartículas, estas nanopartículas que siempre están en el ambiente.
Entonces tenemos que optar por otros tipos de envases, de empaques que puedan ser reciclados más efectivamente, o los empaques de metal que pueden ser totalmente reciclados, de papel también, y tratar de evitar el consumo de plástico, porque nuestros ríos no lo soportan más, los océanos tampoco, y nosotros no vamos a soportar tanta generación de residuos y plásticos en nuestras aguas. Nosotros clamamos para que los ríos estén sin plástico y los océanos también. Bueno, dejo aquí mi presentación y les pido disculpas por hablar muy rápido y por haber extendido un poco mi tiempo. Y después, bueno, podemos charlar. Las próximas charlas también van a ayudarnos a abrir más nuestra cabeza para que podamos tener mejores percepciones para mejorar esta situación. Dejo mi agradecimiento. Excelente, Gustavo, excelente escucharte y empezar pensando de esta forma un poco más macro a partir de una institución que trabaja en tantas provincias brasileñas. Algo que me llama la atención, algo que SOS Mata Atlántica viene mostrando desde sus inicios, es que tenemos que medir, tenemos que diagnosticar, entender para que las acciones sean más efectivas. Y es una lucha de muchos y muchos años. Y tenemos que monitorear cada vez más nuestros ríos para que las políticas públicas, digamos, actúen a partir de datos concretos. Por supuesto, vamos a volver a hablar sobre esto y tenemos en esta mesa otro aporte importante, una iniciativa importante para pensar en los impactos de nuestros ríos completamente contaminados y también en los impactos que la comunidad puede traer, que la vida de la comunidad puede recibir cuando ella, la comunidad, se une para salvar un río. Llamo Porán Pochiguara, que es ingeniero forestal, está dando una lucha muy importante, es líder indígena integrante del proyecto Aguas Potiguara, que nos va a contar bien las bienvenidas a él y hablar que él nació en una aldea llamada Alto de Tambá en el municipio de Bahía da Traição. Es una generación importante que consiguió ir a la universidad, tuvo una educación indígena diferenciada, pudo ir a la universidad, es ingeniero forestal, tiene un trabajo académico, luchó por los pueblos indígenas y volvió a su comunidad para discutir y, digamos, encontrar soluciones para su comunidad. Bienvenido, Porán. Contanos todo. ¿Cómo está el cielo ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buen día. Buenos días, Adriana. Buenas tardes a todos los que nos están asistiendo. El cielo está, digamos, cerrado, está lloviendo. Estamos en Paraíba, en el litoral norte de Paraíba. Toda la aldea en donde siempre viví, tuve que ir a Brasilia a estudiar un periodo y después retorné para nuestro mayor desafío es aplicar los conocimientos que, digamos, nosotros ganamos ahí en la universidad. Y a veces el desafío es mayor porque, por ejemplo, en el área de salud tenemos el aparato en el hospital y cuando venimos a la aldea no tenemos todo esto y tenemos que reinventarnos, así como intentamos hacer en otras áreas. Bueno, Bahía de Traição, ciudad, ¿por qué este nombre? Bueno, quería decir que este nombre se dio por Américo Vespucio cuando llegó a nuestro territorio. Según, digamos, reportes, él se encontró con indias en la playa, estaba un poco distraído y ellas lo mataron y eso fue una traición.
porque la gente hacía señas para que los buques llegaran. Entonces ellos llegaron y fueron comidos por los indios. Entonces esto sucedió en 1501, era una bahía eh, y bueno, recibió este nombre por este suceso. Esto es interesante porque muestra que mi pueblo está aquí desde antes de la colonización. Es el primer reporte que tenemos de 1501, ¿no? Y nunca dejamos de existir en, en cuanto comunidad indígena. Somos el único pueblo originario que no salió de su lugar de origen, digamos, del litoral brasileño. Entonces está este desafío enorme de mantener el territorio, o de mantener preservado, de preservar. Nosotros sufrimos varios ataques del gobierno, de hacendados. Bueno, y para que podamos tener un tiempo para el debate, voy a empezar mi presentación. Voy a pedir a Cris que comparta la pantalla y decir a Gustavo que tenemos que, eh, bueno, nuestro proyecto se llama Aguas Potiguara. Potiguara es el nombre de nuestro pueblo y Aguas Potiguara surgió. Eso como ubica ahí donde estamos. El pueblo Potiguar está en Paraíba. Tenemos una misión que empezó en el 2021, en la pandemia, de limpiar el río de la comunidad. Este río corta la aldea Forte, que es... Hay un río pequeño, un poco más de 5 kilómetros. No es un río muy grande como el Tietê. Es un río pequeño, pero de mucha importancia para nuestra comunidad. Y a lo largo del tiempo, con la llegada de agua en las aldeas, fue perdiendo su uso social. Era el río que yo me bañaba cuando era niño y finalmente, ¿cómo puedo decirles? Yo no tengo hoy este río para bañarme, entonces resolvimos recuperar este río y voy a contarles cómo está funcionando este trabajo. Bueno, ahí el mapa. Nuestro pueblo vive en un territorio de 33.000 hectáreas. Tenemos 32 aldeas divididas en 3 tierras indígenas. La única tierra que no está homologada es un territorio, pero mi aldea está en esta parte, ahí de Bahía da Traição. Ahí está mi aldea. Bueno, nuestra práctica de la limpieza del río es una limpieza tradicional. ¿Qué significa esto? Estamos reproduciendo la forma de limpiar el río como mi abuelo limpiaba. Este río sufrió una intervención del Estado en el 84, 85. Era un río sinuoso, serpenteante. El Estado vino con una propuesta, tenía un proyecto que se llamaba Fomento para eh, en las márgenes, en los márgenes del río y tuvieron la terrible idea de dragar el río. Entonces, el río se convirtió en un río recto y, digamos, nosotros mantenemos esta práctica de limpiar tradicional con asadas, de cortar, digamos. En nuestro caso no hay mucha basura. Tenemos la limpieza ahí impactando porque se alteró la dinámica natural del río y a lo largo del tiempo perdió, digamos, su bosque y
quedó abierto, como pueden ver en la imagen. Y empezamos en el 2021, 2020, en realidad, en la pandemia, en plena pandemia. Nuestro pueblo se cerró en este periodo por miedo de la llegada del virus en la comunidad. Llegamos a estar 3 meses totalmente bloqueados, 24 horas. Tuvimos 23 bloqueos en todos los accesos de la aldea y teníamos que estar vigilando los bloqueos y en el proceso charlábamos sobre todo, sobre el territorio, cuestiones ambientales, política, y un día vino la idea de qué hacemos con nuestro río. El río que teníamos, que yo tenía cuando era niño, está totalmente cerrado, cubierto por esta planta que ustedes pueden ver ahí y que es una planta que crece en región con, con mala drenaje y con problemas de acidez del agua. Todavía no podemos decir que nuestra agua está ácida, tenemos que analizarla todo día, pero nosotros resolvemos volver a esta práctica tradicional del cuidado del río. Vamos a hacerle la primera limpieza en enero de 2021 y el río se estaba transformando en un pantano. No veíamos el canal del río, pero había mucha agua, digamos, em, ahí que no podía fluir. Y todos los sábados desde el 2021 estamos yendo a hacer la limpieza del río y está funcionando. Y nosotros tenemos mucho que construir todavía. Bueno, ahí pueden ver la primera imagen, es cómo estaba el río cuando esa persona ahí atrás tratando de pescar. El río estaba totalmente cerrado, em, con mucha, digamos, con mucho lodo. Y en algunas partes era imposible cruzar el río y por ser un proyecto nuevo, resolvimos clasificar algunos equipos. Ahí nuestro equipo responsable por hacer la limpieza en los márgenes del río para que pudiéramos situar dónde estaba el río, para conseguir cortar digamos, los bloques que impedían el paso del río. Y este grupo es el grupo que consigue encontrar serpientes, arañas, animales. Este grupo va a abrir los caminos, digamos. Y es gracioso porque nosotros resolvimos utilizar las redes sociales. Esto empezó en enero, en septiembre. Empezamos a usar las redes sociales cuando encontramos una yarará y resolvimos hacer una campaña. Hasta entonces, nosotros solo hacíamos algunas lives en Facebook sin mucha divulgación. Era un trabajo prácticamente interno. Próxima filmina, por favor. Ahí tenemos un equipo. Retrocedan una, por favor. Ahí, bueno, estas personas que están en el agua, que llamamos buceadores o buzos, que van abriendo, digamos, el flujo del río para devolver el canal del río. Y llamo la atención, tenemos un señor ahí de 74 años, es el más, digamos, añoso de nuestro grupo y él va todos los sábados. Es gracioso porque empezamos a tener, digamos, los choques culturales, generacionales. En mi tiempo, nosotros empezábamos a las 5 de la mañana, no a las 7 como empiezan hoy. Y ellos tienen en su memoria cuál es el camino del río, por dónde pasaba antes el río. Y está tan sedimentado hoy el río que yo no consigo decir el río pasa aquí o pasa por aquí. Y ellos tienen su memoria de por dónde pasaba el río.
y también está este niño participando. Es un trabajo que nosotros involucramos. Nuestro grupo tiene 20 participantes. Es un grupo que se mantuvo desde enero de 2021 y nosotros estamos consiguiendo con cierta frecuencia hacer este trabajo voluntario con el deseo de recuperar Y está este grupo, el grupo del asadón o de la asada, que es el grupo responsable de ir cortando con este tipo de hacha dentro del río, un trabajo que se realizaba antes y que estamos reproduciendo hoy. Y nuestra limpieza es totalmente orgánica. Pudimos abrir un poco más de 2 kilómetros, casi 3, en un brazo del río. Fuimos recuperando, abriendo y cavando, abriendo. Todos los sábados, el viernes ya nos tenemos que descansar temprano, tenemos todo el tema de la alimentación, tenemos nuestra cocina, nuestro trabajo empieza a las 7 de la mañana y seguimos hasta el mediodía y terminamos con el almuerzo. Aquí vemos el equipo de la cocina, estoy también mostrándoles nuestros equipos que son los quienes preparan alimentos y generalmente es comida de allí mismo que pescamos, que conseguimos con los comerciantes del lugar. O después de nuestra campaña en redes sociales hay personas que nos ayudan, nos hacen alguna transferencia bancaria, una donación que usamos para alimentación. En ese momento hice una campaña para comprar materiales de equipos de protección personal, los EPP, que muchas veces las personas tomaban las herramientas descalzos, sin protección contra el sol, algún un tipo de gorra especial. Y ahí, bueno, paramos, pensamos, estamos corriendo riesgos. Así que es necesario tener equipos para tener una forma de protegernos porque fue un año y medio trabajando sin accidentes. En realidad eso es bien interesante. Después les cuento lo que hacemos. Y nos llama la atención porque ese mismo señor de 74 años que se acuerda, ¿cierto?, del río, él nunca almuerza con nosotros. Eso es algo que quería compartirles porque él dice que si almorzara con nosotros en el río, su esposa no almorzaría sola en casa. Y me pareció muy lindo eso. Es algo que nos parece raro incluso porque parece que todos almorzamos, cada uno en un horario, todos separados, pero él no, porque él nunca ha almorzado con nosotros en todo este año y medio, a pesar de que hay comidas muy sabrosas, peces y cosas que nos donan. Siguiente. Y aquí está la parte de comunicación, el equipo responsable por la red social. Decidimos ir fotografiando, haciendo videos de todo. Hay mucho material divertido porque ese proceso de limpieza también me acerca a la historia de mi pueblo porque hay muchos relatos, por ejemplo, relatos de lo que se hacía para curar el sarampión cuando no había vacuna. Y es interesante porque las personas de aquí, los más antiguos, personas de más años, ellos hacían un té de heces de perro. Era un excremento específico que quedaba sobre una piedra o de una madera específica. Y con eso hacían un té. Y yo nunca, que yo soy una persona curiosa, siempre he leído mucho, nunca había escuchado hablar de ese tratamiento para el sarampión. Lo aprendí a través de la limpieza del río. Entonces no es solo limpiar el río, simplemente abrir el canal, mover el lodo, sino que termina siendo una cercanía de relatos, de intercambio. ¿Qué hacían para curar las enfermedades? ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo eran las aldeas? ¿Cómo se practicaban rituales? Y termina siendo un momento de aproximación cultural. Eh, Claro, el proceso de limpieza es lo principal, pero todos los factores de acercamiento cultural, meditar, empoderarse de la historia,
entender mejor, conocer la fauna del río, entender las dinámicas, ver cómo lo hacían. Todo eso es parte del proyecto. Siguiente. Y con esta imagen, esta es la imagen del río que encontramos en este trayecto. La parte a la derecha de su pantalla van a ver que hay una parte con agua. Esa parte del río hay que limpiarla. Vamos a la siguiente. Y en la misma área la limpiamos y así es como queda. Entonces, por día logramos avanzar. Bueno, depende también de la energía del grupo ese día, de cómo estamos. A veces hacemos 100 metros, otras veces 50 metros. Hubo un día que vinieron personas de otras aldeas, hubo como 40 personas, un equipo técnico que trabaja con agua dentro de las áreas. Dentro de las comunidades hay algunos especialistas y logramos avanzar más metros. Entonces, para que tengan una idea, si puedes volver, el río comienza así y lo dejamos de esta otra forma, con el canal abierto. Y aquí vemos que uno pensamos en el mato ciliar. Junto con ese proceso que se habla, porque hablábamos sobre vino la posibilidad de trabajar en la margen del río, porque mientras las personas trabajaban en la orilla para subsistencia, con frijoles, con papas y con otras plantaciones, bueno, en la época no se plantaba la mandioca porque si la plantaban en época de sequía en la orilla del río, tomaban otros cuidados. Entonces, quien tenía huertas al lado del río tenía que cuidar del tema del drenaje del río, porque podía suceder que inundara su plantación y entonces perdiera su plantación. Entonces, ¿cómo se perdió la práctica de plantar a la orilla del río? Se fue, en realidad lo fueron olvidando con el tiempo, fue olvidado, porque con la plantación ya no había el cuidado del drenaje. Había una generación que hacía todo en el río, que tomaba el agua, lavaba la ropa, lavaba la loza en el río. Yo recuerdo a mi madre que iba con un recipiente lleno de loza y llevaba un balde. Nosotros llevábamos otros baldes hacia el río y aprovechábamos ese momento de lavar la loza, nos bañábamos y traíamos agua para cocinar. Y eso ya no pasaba después. El río perdió ese papel social y llegó al punto en el que estábamos mostrando, pero le estamos devolviendo la vida gracias al proyecto Aguas Potiguara. Y también no solo nos quedamos con la limpieza, empezamos a construir lo que llamamos una serie educativa, una especie de cómics con la idea de hacer algo para trabajar en las escuelas, fuera del territorio, para que llegue a las universidades. Y es muy bueno porque nuestro equipo de comunicación creó estos personajes. No había referencias del indígena potiguara, así que trabajamos mucho para construir estos personajes con nuestra cultura, nuestra ropa tradicional, cocaco tradicional de paja. Y con esa iniciativa empezamos a contar historias, no solo del río, sino la historia del pueblo. Y explicarle a todos cómo el río llegó hasta esa condición y por qué está en esa condición. Y es interesante, logramos tener universidades que han usado esta serie ilustrativa como en clase. Eso es un retorno, un feedback muy gratificante, porque de hecho nuestro río estaba prácticamente muerto. No voy a decir muerto porque tenía agua, tiene agua, estaba fluyendo, pero estaba respirando muy poco. Y a medida el agua aumenta su velocidad, el agua va limpiando, vamos encontrando otros animales y eso no tiene valor, no hay nada que pague eso. Me parece que
el hecho de ver que el río va surgiendo, va fluyendo, con eso logramos, eso es algo que es muy gratificante. Siguiente. Y ahí bien, estas son las redes sociales de Aguas Potiguara. Tenemos una campaña, estamos en Instagram, Facebook y queremos llegar a otras redes también, pero un paso a la vez es algo que hemos ido aumentando, hemos ido haciendo registros y solo les voy a mostrar algunas imágenes para terminar. Solo algunas imágenes de lo que encontramos en el río. En estos 3 kilómetros hay algún impacto, pero por ejemplo no hay alcantarillas que lleguen al río, entonces un río que no está muy contaminado, solamente necesitamos retirar la mata ciliar y abrir nuevamente el canal. Siguiente. Y es interesante porque después de limpiar esa imagen en blanco y negro es un señor pescando dentro del río de la forma tradicional. Solo abrir el canal del río y ya empieza a tener actividad social como la pesca. Y es un proyecto que tenemos mucho todavía para avanzar y a través de donaciones, nuestros seguidores, personas que quieren ayudarnos, con eso logramos comprar semillas para las personas que participan y que quieren plantar maíz, porque esta es época de plantar, en marzo y abril en realidad, quieren plantar maíz para después cosechar. Para la fecha que es como la Navidad aquí de los nordestinos. Y nuestra idea también es construir un sembrado colectivo en las orillas del río para incentivar la práctica de plantación y con eso automáticamente viene el cuidado de dejar el canal del río siempre abierto para que el agua fluya. Queremos hacer un vivero para recuperación de esa mata ciliar y yo como ingeniero forestal tengo el conocimiento para eso. Solo nos falta el financiamiento, pero bueno, que es importante, ¿no? Exactamente, es muy importante. Solo la última diapositiva, solo hablar de la cuestión de las redes sociales. Solo quería decir algo más. Por ejemplo, encontramos una cobra hace unos 15 días. Era una especie cobra del agua, claro, pero es una especie natural principalmente de la región amazónica, muy rara de la Mata Atlántica. Solo para decir que sí, terminó siendo un identificador natural de que nuestro río está siendo preservado, porque si es una cobra rara, está dentro de un río que tiene sedimento, pero es un río que está preservado, que no está sufriendo de ataques de la fauna del río específicamente. Entonces es eso lo que quería decir. Qué proyecto tan inspirador. 1 año y medio, casi 3 kilómetros, las personas trabajando los sábados y descubriendo. Yo estaba pensando aquí que es una apropiación de nuevo de los saberes culturales, como tú decías, el traer de vuelta los saberes, que estén todos juntos, que es lo que ese río nos da, que es tanto. Y como tú decías, tienes que conversar con Gustavo. Sí, sí, tenemos que conversar después. ¿Cierto, Gustavo? Hay muchas asociaciones que podemos hacer, pero tenemos también otro invitado que tiene una conexión muy profunda con el agua. Bueno, yo iba a decir las aguas, pero Gustavo aquí ya me puso aquí en mi vocabulario otra forma de decirlo y pensarlo. ¿Qué es esa relación con el agua? Él es ha hecho récord de grandes olas y emprendedor, porque eso es lo que tenemos, perspectivas diferentes.
Entonces, él puede ser esa antena, ese receptáculo, es casi un mediador aquí para hacernos entender algo que perdimos con el tiempo y que Porán sabe muy bien porque él carga toda esa ancestralidad como nosotros también, que es esa conexión de que somos parte de la naturaleza, somos la naturaleza. Nuestras acciones influyen en ese ciclo que es la vida. Así que este deporte está aquí, está en las olas, hay que entender puro. Carlos Burles, bienvenido al foro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Dónde estás? Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos conectados ahí con todos? Quiero agradecerte por la introducción. Gracias, Porán, Gustavo. Es muy bueno poder ver la experiencia de vida. Es un gran aprendizaje. Yo no tengo diapositivas para presentarles. Podría tener porque no falta contenido, tengo mucho contenido, pero yo quería hablar un poco de mi visión de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde empezó todo? Esa presentación parece un personaje, Carlos Burle, pero eso es el personaje. ¿De dónde viene el ser humano? El ser humano viene de una pasión muy grande por la naturaleza, por los animales. Yo fui obligado, cuando era muy joven, me vi obligado a reflexionar en mis decisiones en la vida, qué tipo de profesión iba a tener, y esa pasión me llevaba a entender que lo más cercano de la naturaleza y de los animales sería ser veterinario. Y esa fue mi primera opción hasta que encontré el surf. Entonces, bueno, hoy tengo 54, estoy en Recife, Pernambuco. Encontré el surf al comienzo de los 80, con 12, 13 años. Me enamoré del surf y realmente tiene esa relación muy cercana con la naturaleza, esas playas que siempre estamos explorando, culturas diferentes, conocemos personas diferentes. Me encanta esta conversación donde tú puedes aceptar una invitación y compartir con personas brillantes aquí por internet. Para mí eso es mucha riqueza y siempre tuve eso en mi cabeza. Y claro, mi realidad como profesional no es la que ustedes ven hoy. Fue un proceso muy difícil. En el deporte hay una imagen relacionada a drogadictos, vagabundos. Había que luchar contra eso. Y recordando todo eso, yo quería hacer la transformación en ese medio, de una profesionalización del deporte. Pero mi pasión por la naturaleza y por los animales siempre estuvo muy presente. Incluso es lo que me llevó a recorrer ese camino de autoconocimiento y entendimiento. Y quisiera comenzar aquí haciendo un cuestionamiento para que podamos también tener una empatía por el prójimo. ¿Quién está aquí escuchándonos que le va basura al suelo? Nadie lo va a hacer porque no nacemos sabiendo. Invariablemente tenemos que crear una empatía de que somos un consciente colectivo en evolución. Entonces, lo primero es no juzgar, entender que muchas veces la dificultad, Gustavo lo dijo muy bien, él está ahí cumpliendo su papel, pero tal vez las personas no tengan la misma visión y no podemos crear esos villanos. Tenemos que tener una resiliencia, una fuerza de ser agentes transformadores para el mundo que queremos, pero jamás culpando a los otros en ese proceso, porque estamos juntos evolucionando como seres humanos. Y lo que parece una eternidad para nosotros, para nuestra historia no es más que un soplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo mejor que podamos, dar lo mejor. Y hace 5 años yo terminé mi carrera de competencias en la categoría donde yo más me destaqué, que era olas grandes.
Y fui muy cuestionado por mi team, por mi equipo, sobre qué hacer con mi carrera profesional de performance y como competidor. Y la gente me decía, mira, tienes años del programa 001, tienes comunicación social, puedes hacer charlas, podemos monetizar el contenido. Y esa pregunta me hizo reflexionar, ¿por qué monetizar el contenido, ir a un estudio? ¿Será que eso es lo que quiero? ¿Esa es mi esencia? Y yo, digamos, busco la respuesta y encuentro qué es lo que hoy vivo en realidad y que me da un placer enorme, una enorme satisfacción, que fue observar mis valores, los valores que yo tengo desde siempre, que tienen que ver con la naturaleza, con el ser humano, con todo lo que practicamos en el proyecto. Que yo llegué para el equipo y me dijeron, estás loco. Están todos yendo al digital, capilarizando, multiplicando, ganando mucho dinero y vos vas a abrir una escuela de surf. No, no, no es esto, no es un surf club. Nosotros vamos a practicar un ambiente. Perdón, se corta la conexión del orador. La conexión con Carlos. Vamos a tratar de restablecer la conexión porque estábamos en un momento importante para entender sus elecciones. Vamos a ver si él nos escucha bien o si todavía sigue congelado. Carlos, ¿me escuchás? Nosotros no podemos escucharte. Vamos a ver si Carlos se está conectando otra vez. Bueno, Carlos está tratando de reconectarse para que él pueda terminar su historia y pueda contarnos qué le hizo construir una escuela de surf, de interactuar en la comunidad, de hacer un trabajo de... ¿Me escuchás, Carlos? Hola, hola. ¿Estás de vuelta? No, me parece que no. Entonces, mientras esperamos la reconexión de Carlos, yo nosotros ya hicimos el spoiler, ya dimos el spoiler. Gustavo y Porán tienen que charlar. Entonces, Gustavo, yo voy a hacer esta primera pregunta para que podamos rápidamente esperar a Carlos. Nosotros vimos que los problemas y soluciones son muy distintas en cada río, en cada región. Nosotros, cuando hablamos del problema del agua y de los ríos, estamos lidiando con problemas distintos. ¿Es esto, Gustavo? Sí, sí. Yo quiero felicitar a Porán porque es fantástico el trabajo de recuperar un río, de trabajar una regeneración de un río. Yo siempre digo que no existe río muerto. Nosotros lo dejamos en UTI, pero siempre lo podemos recuperar y acciones positivas como la que Porán está liderando seguramente trae nuevas perspectivas. Y fue muy interesante cuando empezamos nuestro trabajo porque las percepciones, a pesar de las diferencias regionales, de patrones de ríos, en Paraíba tenemos ríos que son monitoreados, por ejemplo, en el litoral norte, Mamanguape, entre otros. Son ríos que son distintos del Tieté, el río de Capibaribe en Recife, pero la similitud de la cuestión de los residuos y de la falta de cuidado con los ríos es algo que existe y tenemos que exhibir esto. Creo que Carlos retomó la conexión. Sí, sí, estoy de vuelta. Bueno, genial. Ahora está excelente. Te estábamos esperando para ver la parte emocionante de la historia. Queríamos entender ahí a lo que llegaste. Vamos, te pasamos la palabra otra vez. Bueno,
vean cómo es la cuestión del manejo de riesgos. Entramos antes, hablamos sobre la conexión, yo estoy en un hotel para que sepan, y yo digo, no, creo que voy a entrar por mi 4G y ahora estoy en mi 4G porque vi que no podemos confiar aquí, entonces estoy en el celular, disculpen si el formato de la pantalla es otro, pero ¿dónde corté, Adriana? Estabas hablando sobre tu iniciativa de comenzar una escuela de surf. Iba a explicarnos por qué elegiste esta iniciativa para impactar la sociedad. ¿Dónde conseguirías impactar la sociedad a partir de la escuela y no solo con la monetización de contenido? Bueno, me cuestiona mi equipo sobre el porqué del proyecto. Ellos creían que sería más interesante pasar para el proceso de la Internet, en donde la comunicación es más capilarizada, se puede revertir, monetizar. Y yo entiendo que la relación con el ser humano es mucho más valiosa y a través de algunas prácticas, de algunas actividades, podemos estimular el empoderamiento del ser humano, el autoconocimiento, traer valores que son importantísimos para nosotros en nuestra sociedad como la sostenibilidad, proyectos sociales, digamos, las acciones físicas, mentales y espirituales. O sea, traer un ambiente que para mí siempre fue importante. Yo me conecto con el surf porque está cerca de estos elementos. Mi gran objetivo no era ser el campeón mundial, acumular títulos, sino tener estos elementos que para mí eran tan importantes. Y yo veo eso como una oportunidad de retribuir. Y yo voy a mostrarles, incluso porque estamos con poco tiempo, les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que orienta nuestras elecciones en este proyecto. Nosotros empezamos antes de la pandemia, sufrimos con la pandemia, pero crecimos porque fuimos abrazados por todas las personas que frecuentan nuestro proyecto, por las comunidades que están presentes y empezamos a recibir invitaciones. Empezamos con una celda, hoy tenemos dos y estamos yendo hacia la tercera. Entonces recibimos una invitación para abrir una celda adelante del Hotel Nacional. No sé si conocen, el Hotel Nacional es un hotel histórico en Río de Janeiro que está en el barrio de San Conrado, cerca de Rocinha, que es la mayor comunidad urbana del mundo. Y estás, digamos, adelante. El hotel es donde, digamos, baja la cloaca que no es tratada y mucho residuo sólido. O sea, llegas a la playa y tiene esa peculiaridad de ser una playa que tiene un volumen grande de frecuentadores y tiene estos desafíos a trabajar. Y al principio algunas personas nos miraron y dijeron, no, ¿por qué vas ahí? Ahí nosotros no vamos a conseguir desarrollarnos profesionalmente. Quizás no sea un buen lugar para ganar dinero. Y yo le dije, no, justamente ahí tenemos que ir. Y hablé con los socios y les dije, nosotros tenemos que transformar los lugares que tocamos en lo que idealizamos como siendo lo mejor para nuestras vidas. Entonces, lo que yo veo, este ejemplo como un lugar perfecto. Si llegas hoy ahí, miras y ves una playa realmente que necesita cuidados. El Hotel Nacional entendió esta situación, salió con nosotros, otros órganos que trabajan en la costa de Río, entendieron esta necesidad, la municipalidad y algunas empresas. Entonces, vamos a crear un parque para llamar la atención con proyectos sociales y ya estamos en contacto con ONGs que tienen proyectos de reutilización del residuo sólido y esto para nosotros es muy, muy inspirador. Imagínense si mañana tenemos a alguien, va a haber una pista de skate ahí
adelante del lugar en que rompen las olas. Entonces, imagínense esto con el apoyo de las empresas conectando con personas muy interesantes como ustedes que están participando de este evento hoy. Pero el desafío es enorme y esto nos motiva. Yo sueño, imagínense mañana yo tengo un niño que participa de estos proyectos sociales y utilizando un objeto, un equipo que se hizo a través de una tecnología 3D del residuo sólido que nosotros conseguimos, digamos, recolectar. Entonces, esta economía circular en pos del desarrollo y usando las dificultades como oportunidades de crecimiento y como oportunidades de educación, sin, digamos, estar recriminando a nadie, porque quizás las personas no sepan de la importancia de cuidar del planeta. Hay personas que despiertan y tienen que sobrevivir. No están pensando en la bolsita de plástico. Ella quiere saber si va a tener comida. eh, ¿Y dónde podemos hacer la mayor transformación en nuestra vida? Primero, interiormente, porque necesitamos un equilibrio emocional, un conocimiento, un discernimiento. Estamos siempre haciendo elecciones y estas elecciones van a definir dónde estamos hoy en el presente y el futuro que vamos a tener y dónde actuamos. Entonces, disculpen, alguien, no sé qué pasó acá. Bueno, por suerte yo tengo que, digamos, yo sé lidiar con los imprevistos. Bueno, para concluir mi charla y para que podamos finalizar, cuando conseguimos ser una persona con discernimiento, autoconocimiento, es lo mejor que podemos hacer para la vida. Y, y cuando podemos pensar en un mundo mejor para todos y dejar un legado para las nuevas generaciones, no solo hablando que es la cuestión de la preservación, no, no, pero tenemos que regenerar, tenemos que dejar mejor lo que tocamos, porque ya usamos nuestra casa muchísimo. Entonces, les quería agradecer por la oportunidad de que yo pueda compartir aquí mi energía con ustedes, también felicitar a todos los participantes y dejar el espacio abierto para que podamos intercambiar ideas. Muito obrigada, Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Burle, hablando con nosotros, él que es emprendedor y un activista, vamos a decirlo, ¿no? Un activista por la causa ambiental, un deportista, recordista de grandes olas, un comunicador y charlando con nosotros con una perspectiva más en este panel que nos trajo iniciativas y soluciones que están pensadas y hacen foco en este problema del agua, la cuestión de los residuos y sobre todo en cómo movilizar. Para mí fue muy importante escuchar de ustedes esto, cómo movilizar a la sociedad para construir juntos estas soluciones. Todos los proyectos que se presentaron aquí son proyectos que ven, digamos, la comunidad de una manera más amplia. Son proyectos de intercambio y conexión que merecen estar aquí en este foro que discute hoy 2 días más temas importantes para nosotros. Por supuesto que nos fuimos del tiempo, pero con un contenido muy importante. Entonces, algunas cuestiones que nos vamos a hacer en este momento. Entonces, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron acá, nos siguieron y a nuestros invitados especiales que yo los llamo aquí para, digamos, dejar un mensaje final rápidamente para que podamos terminar con su mensaje, concluir acá con su mensaje y cómo impactó su charla para nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Veronesi. Bueno, gracias Adriana, agradezco por la participación en el evento, fue muy, muy enriquecedor. Voy a tratar de participar los otros días, escuchar las otras discusiones, pero es muy importante lo que mencionó Carlos, de no culpabilizar a nadie.
ni siquiera usar la palabra culpa, en realidad es la corresponsabilidad. Nosotros vivimos en este planeta y tenemos la responsabilidad de compartir, perdón, de cuidar nuestro planeta, que es nuestra casa común. Tenemos que cuidar de una forma que sea buena para todos. No pueden ser bueno para unos y malo para otros. Si es malo para alguien, es malo para todos. Entonces tenemos que compartir esto. Su proyecto me hizo acordar nuestros primeros tiempos en San Sebastián, en el litoral norte de San Pablo. Ahí colectan residuos para hacer, digamos, tablas de surf para sobre todo los niños más carenciados para iniciar en el surf. Entonces, tenemos que movilizar, esta es una palabra perfecta, Adriana, movilizar la sociedad, llevar el conocimiento, la interacción, el intercambio de conocimiento. Nadie detiene el conocimiento general. Tenemos que intercambiar, escuchar nuevas ideas. Lo que mencionó Carlos es muy interesante. La experiencia de Porán es muy interesante. O sea, son cosas que se convergen y que son, y cuando estamos en en una misma línea, tenemos que, digamos, aunar esfuerzos y tenemos que unirnos en pos de la defensa de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Vamos juntos que conseguimos increíbles resultados. Oh, gracias, Gustavo. Muy bueno poder escucharte. Yo estoy aquí pensando en tu cierre. Te quería provocar aquí. Qué excelente. Todas las enseñanzas están, digamos, presentes. Nuestros ancestrales nos enseñaron mucho. Sí, sí, es esto, Adri. Nuestra preocupación es cuidar el río en primer lugar, repetir las enseñanzas de los más grandes, mantener la práctica tradicional. Y los niños que ven hoy el río, ellos van a cuidar el río en 30 años cuando yo sea una persona, digamos, añosa. Y para finalizar, yo sé que pasé mucho mi tiempo, pido disculpas a todos, pero quería decir que nuestro proyecto, muchos preguntan, ¿y el poder público, y el municipio, y el Estado? ¿No serían ellos los responsables? Y tomando ahí lo que dijeron todos, el mayor responsable por restaurar, recuperar nuestro medio ambiente somos nosotros. Y después que nuestro proyecto empezó a funcionar, tenemos en los alrededores, acompañamos proyectos similares de otras personas y otras comunidades que están cuidando su medio ambiente. Entonces es muy bueno ser agente multiplicador y despertar el interés para que los otros también cuiden sus ríos, cuidar el agua es cuidar la vida. Y voy a dejar una última frase para finalizar mi charla. Es un proverbio indígena que dice lo siguiente: seremos para siempre acordados por, digamos, las huellas que dejamos. Bueno, entonces, que construyan lindas huellas. Gracias, Porán. Muchas gracias. Ustedes están conectados con las huellas, lo que podemos construir. Bueno, quería agradecer una vez más la presencia de Carlos Burle, que también está construyendo y pensando en el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes y por compartir nuestras experiencias. Fue un placer enorme y es siempre un gran aprendizaje, una lección de vida escuchar a Porán, sus valores. Espero que las personas se sensibilicen y apoyen. A Gustavo también, yo conoce muy bien el trabajo de SOS Mata Atlántica. Felicitaciones y mis palabras finales son las siguientes: que busquen en sus vidas motivaciones que tengan un bien común, que no sean solamente cosas buenas para vos, para tu familia, para tus amigos. Eh, Cuanto más personas vibren y se beneficien con tus propósitos de vida, tus iniciativas,
más el universo va a conspirar a favor y más empoderado te vas a sentir para tener fuerzas para superar tus desafíos. Esto es lo que vamos a necesitar porque ya estamos viendo por los números que los desafíos para crecer, para desarrollarnos y para mejorar. Un beso enorme a todos. Me encantó. Eu também adorei. Buenísimo, a mí también me encantó. Gracias, Carlos. Gracias a todos que participaron con nosotros. Vos que estás reflexionando con nosotros. Agradecer nuestros invitados y al equipo técnico que hizo que esta live estuviera ahí funcionando y que trabajó para que el foro siga en los próximos 2 días. Ya te invitamos entonces, mañana es el segundo día del foro, día 26, el jueves. Empieza a las 10:30 de la mañana y el tema del segundo panel va a ser economía circular, soluciones para envases. Vamos juntos y juntas. Muchas gracias y me gustaría decir que el evento es una realización de Eu Reciclo y Todos Reciclamos y que vos podés rever o compartir, hacer que estas palabras circulen por ahí con otras personas a partir del canal de YouTube. Selo Yo Reciclo, Eu Reciclo en YouTube. Tendrás ahí la charla de nuestros invitados. Muchas gracias. Yo soy Adriana Cauto. Un placer estar con ustedes. Un beso y hasta la próxima. Chao.